Les comento que, bueno, ya terminamos con ustedes con todo lo que eran los trabajos, ¿verdad? De las teorías sociales, psicológicas, el tema de la socialización, percepción social, las distintas teorías y corrientes. Y los trabajos ya están con sus respectivas notas. Así que mañana o pasado durante el día van a estar ya subidas, ¿ya? Para que ustedes ahí las puedan ver. Aspectos que son importantes de tener presente, como les he dicho en los otros cursos, y que parece que se los dije a ustedes también, que cuando hacen presentaciones no deben leer las diapositivas porque se nota, tienen que preocuparse de ensayar con anticipación, cosa de que no se vea como que están a última hora diciendo lo que les tocaba, en vez de tener como pleno conocimiento y dominio de la temática. Y por otra parte, tener mucho ojo y cuidado con las faltas de ortografía, porque a mí me impresiona, parece que también se los dije, ya se lo he repetido no sé cuántas veces en los cursos, que les creo que cuando un alumno trabaja solo, se le puedan ir errores ortográficos o de digitación porque está solo. Pero cuando son 5 personas en un curso, es difícil porque digo, ¿cómo los 5 van a escribir mal la palabra? Y más encima el computador tiene un corrector, entonces ahí digo, pucha, o el trabajo lo hicieron muy a la tonta y a loca, o nadie corrigió, y eso obviamente les baja la calificación. Yo tengo colegas que son bien monstruosas para ese aspecto. Hay alumnos que han tenido un 2 en un trabajo por todos los descuentos que hay en base a estos aspectos que les estoy mencionando. Entonces, tienen que de alguna manera acostumbrarse, si son grupos, a corregir el trabajo, a corregir la información, a aprenderse bien sus partes, como le dicen ustedes, a tener que de alguna manera ensayar, internalizar bien los contenidos, porque de lo contrario se nota cuando hay algunos que están súper preocupados y se prepararon y otros que no, ¿ya? Con eso ya matamos aquí la segunda unidad, pero yo creo que es importante que ustedes sepan que, bueno, dentro de las corrientes psicológicas que abordan al ser humano y que hoy en día todavía siguen vigentes en aspectos laborales, hay algunas que son muy clásicas, que tienen que ver con el conductismo, ¿verdad? Con las corrientes gestálticas o el mismo psicoanálisis, pero ¿por qué digo que siguen vigentes y que tienen una vinculación con la temática laboral? ¿Por qué? Cuando nosotros abordamos a los sujetos dentro de su mundo organizacional, el mundo organizacional es como una jungla de la expresión de los conductas, comportamientos, sentires y formas de pensar de los sujetos. Entonces, de repente, hay cierto tipo de comportamientos que llaman más la atención que otros, y los compañeros de pega, la jefatura, el área de recursos humanos dicen, pero ¿por qué esta persona se comportó de esta manera? ¿Por qué esta persona hizo o dijo o reaccionó de una manera? ¿O por qué no reaccionó? Y ahí, cuando aparecemos nosotros los psicólogos que hacemos las intervenciones, empezamos de repente a hacer trabajos personalizados con los trabajadores o con los colaboradores, y empiezan a aparecer un montón de temas que justamente tienen que ver con estas teorías de las que estamos hablando. De repente podemos encontrar personas en el mundo del trabajo tremendamente inmaduros, muy fijados en algunas etapas del desarrollo evolutivo que propone Freud, personas que tienen una mala integración de sus propias vivencias, distorsiones en la percepción de los fenómenos o de las cosas que suceden alrededor de ellos. Entonces ahí uno va integrando desde las teorías algunas dinámicas o algunas acciones que puedan ser eficientes y efectivas en el mundo del trabajo. Freud, como ya se dieron cuenta, plantea y pone harto énfasis en los aspectos y en los elementos sexuales de los sujetos. Ahora, esto él no lo hace porque sea psicópata, ni enfermo mental, ni un gallo con fijación, justamente en los aspectos de ¿cómo se puede decir? Más básicos del ser humano e instintivos o pulsionales, sino que él plantea que los seres humanos somos seres biológicos, somos seres que nacemos y vivimos en la sexualidad porque somos seres sexuados, por ende empiezan a aparecer muchas como fantasías o dinámicas que justamente están vinculados a ello. Él plantea que en la etapa de cuando somos pequeños, nosotros vamos configurando nuestra estructura mental. Y esta estructura mental cuando somos pequeños va pasando por distintas fases. Entonces ese primer estadio le llaman los psicólogos, estadios evolutivos o estadios de desarrollo psicoemocional, que son etapas, es lo mismo que un estadio, que son etapas por las cuales las personas vamos transitando. Entonces, cuando somos pequeños y estamos en ese estadio o en etapa infantil, nosotros nacemos
y somos seres que vamos a recorrer y vamos a conocer el mundo en base a la oralidad. Entonces esa es la etapa que plantea Freud, que es la etapa oral, ¿ya? En la etapa oral los niños toman la pechuga de la mamá, se chupan la mano, se chupan las patitas, cuando ya empiezan a gatear, pero toman todo lo que encuentran, se lo meten a la boca. Entonces, ahí uno dice, el niño está accediendo a conocer el mundo a través de la oralidad, porque el niño ve las cosas, pero todavía no las comprende. Claro, escucha a los pajaritos, se da vuelta, pero tampoco hay una vinculación todavía como de vincular el concepto, por ejemplo, pajarito, con la abstracción y con la palabra, en este caso, que es un pajarito. Entonces, cuando nosotros estamos pequeños, los papás tienen este comportamiento, no te metas la mano a la boca, deja de chupar eso, caca, cochino. Y el niño lo único que quiere es conocer libremente el mundo. Por ende, hay que dejarlo, porque en la medida que los adultos le estamos diciendo que no lo haga, estamos frustrando una etapa que es natural en todos los seres humanos. Ahora estamos claros que si el cabro chico va a meterse caca a la boca, vamos a reaccionar todos. Pero por eso es importante lavarle las manos, mantener el piso limpio, porque si se caen los juguetes de ellos los puedan recoger, porque el niño tiene una necesidad instintiva y biológica de hacer lo que está haciendo. Entonces, Freud dice, cuando los adultos tienen problemas de oralidad, como por ejemplo, fumar en exceso, comer en exceso, tomar en exceso, hay alguna fijación en la etapa oral cuando fueron pequeños, ya sea por exceso de gratificación o por falta de gratificación. ¿Qué significa eso? Que el niño se metió demasiadas cosas en la boca y lo disfrutó muchísimo, o que el niño lamentablemente fue frustrado en su intento de acceder a conocer el mundo a través de la oralidad. Y eso después, como queda ahí una pequeña fijación, se expresa en la vida adulta, ¿ya? A veces también puede ocurrir porque los niños, por ejemplo, no tomaron la pechuga de la mamá, no tomaron leche materna, por ende no hubo una de esa construcción del vínculo tan íntimo y cercano, pero son cosas que con los años después se pueden ir resolviendo. Obviamente el niño no va a quedar traumado porque le tuvieron que dar leche de fórmula y no tomó pechuga, pero sí la mamá tendría que hacer como, o tener un comportamiento paliativo para poder reemplazar y sustituir esa como falta de supuesto apego, que es en este caso ponerse al bebé en el pecho y acercarlo ahí al calorcito de su cuerpo. ¿Ya? Una vez que los niños pasan esa etapa, que es la etapa de la oralidad, entran en la etapa anal. Y la etapa anal justamente está vinculada al control de esfínter, ¿ya? Los niños, después de que tienen 2 años y se han conocido todo lo que han podido a través de la boca, empiezan a controlar esfínter. Entonces empiezan las mamás con el tema de que le voy a sacar los pañales para que haga pipí en la pelela, y después empiezan con el tema de la caca. Entonces el cabro chico lo sienta, le sacan los pañales, de repente el cabro anda todo cagado y meado porque ellas creen que va a ser el niño, le va a hacer sentido de que incómodo andar meado y cagado. Entonces yo voy a aprender instintivamente, o porque voy a comprender, en este caso, que no me tengo que hacer pipí, no tengo que hacer caca. Pero resulta que también los niños tienen desarrollos psicoevolutivos que son distintos. Entonces hay niños que de repente a los 3 años, 2 años y medio, ya hacen pipí, caca en la lela, o hay niños que a veces están hasta los 4 años con la dependencia de los pañales porque todavía no han aprendido a controlar el esfínter. Y mientras más estrés le meten las mamás, peor es, ¿ya? Ahora, el tema con la analidad es que los niños aprenden a retener y a expulsar. Cuando yo retengo, yo controlo, ¿cierto? Yo retengo el pipí, yo retengo las heces, pero cuando yo expulso, pierdo completamente el control. ¿Y por qué lo pierdo? Porque ya salió de mí, ya no hay ningún esfínter que yo pueda mover que me ayude a que yo controle eso. Y son los primeros intentos de control que va a tener el niño, porque incluso el niño cuando no quiere comer, la mamá como sea le mete la mamadera, ¿ya? A diferencia cuando el niño quiere o no quiere hacer caca. El niño hace pipí cuando quiere hacer pipí y el niño se caca cuando tiene ganas de hacer caca. De adulto, Freud, dentro de todo porque acuérdense que Freud era terapeuta, entonces le hacía la psicoterapia y de repente empiezan a aparecer temáticas que son muy recurrentes, que son muy similares entre un paciente y otro, y eso a él lo lleva después de muchos años de escuchar a muchos pacientes con temáticas muy recurrentes y similares referidas a la época también, porque a lo mejor si Freud hubiese vivido hoy en día, en la actualidad, las temáticas en consulta serían diferentes, ¿ya?
A lo mejor con un fondo similar, pero en una forma distinta. La cosa es que con estas investigaciones que él después ya se dedica de lleno a la investigación, empieza a darse cuenta que en la etapa adulta habían personas que tenían, por ejemplo, problemas con el control. Algunos que eran muy despilfarradores, o habían algunos que eran muy amarretes. Y justamente tenían fijaciones con la etapa anal, que tiene que ver con el control, en este caso del esfínter. De ahí viene este concepto que soy cagado, ¿ya? Que soy como apretado porque tú quieres controlar la plata y no expulsas y no sueltas. Ahora, al niño, cuando es pequeño, le provoca placer, de cierta manera, retener y después expulsar y pasearse por este juego. Al adulto, más que placer, le provoca tensión y muchas veces le provoca un nivel de estrés alto, ¿ya? Entonces, por supuesto que las fijaciones en las etapas infantiles referidas a estos temas pueden que se expresen en la etapa adulta como se lo estoy describiendo, pero también pueden, en este caso, patologizarse o agudizarse y generar trastornos. Por ejemplo, el tabaquismo en la etapa oral es un trastorno. La bulimia o la anorexia es otro trastorno. El alcoholismo es otro trastorno. El tema del control de esfínter de etapa adulta, la compulsión por las compras, un trastorno. El tema de ser en exceso avaro, otro tipo de trastorno. No pensemos en una persona que es ahorrativo, pues pensemos en alguien que ya raya entre lo austero y dejémoslo como lo austero, ¿ya? Entonces ahí él empezó a darse cuenta que habían fijaciones de estas etapas y que se empezaban a expresar en la etapa adulta. Tenemos la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, en donde el niño, fálica o genital, donde el niño ya ha avanzado en edad, ya se supone que controla esfínter, ya hace caquita solo, ya hace pipí solo, no se hacen los pantalones, a lo mejor todavía no se sabe limpiar, pero por lo menos ya controla. Y empieza a entrar en la etapa en que empieza a descubrir sus genitales, ¿ya? Su pene, su vagina, y obviamente se hace tocaciones, las niñitas de repente se andan como moviendo de un lado para otro, el niñito juega con la pirula y boom, y lo tira, porque son parte del proceso de autorreconocimiento de tu propio cuerpo. Y también la mamá, de repente, sin querer, la embarra, que cochino o cochina, sácate los dedos de ahí, eso no se hace. Por supuesto que hay una parte que es importante que se les empieza a enseñar a los niños, que es la intimidad. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer a vista y presencia de todas las personas, ¿ya? Pero claramente, decirle a un niño que es cochino porque se está descubriendo su propio cuerpo, es complicado, porque eso significa entonces que mi cuerpo es sucio, ¿ya? Y después, en la etapa adulta, tienes personas con otro tipo de trastornos, muchas veces vinculados al comportamiento sexual, que puede ser por inhibición, ¿ya? O sea, mujeres, por lo general a las mujeres les pasa esto de la falta de deseo, la anedonia, los problemas con el tema de las relaciones sexuales vinculadas al orgasmo. Y en el caso de los varones, también la eyaculación precoz o de repente algún trastorno ahí ansioso que les impide, por ejemplo, la erección o fijaciones más complejas en donde el varón también está como constantemente pensando en la masturbación y la mujer también, ¿ya? Todas estas tres etapas que les estoy mencionando son complejas porque lo ideal sería transitarlas de una manera adaptativa y de una manera normal. Lo que hace el niño es normal, ¿ya? No demonizar, ni ridiculizar, ni asustar al niño con las fases que está viviendo. Porque de lo contrario, el niño, como acabo de decir, es extraño entonces mi cuerpo, ¿ya? Y después de la etapa genital viene una etapa que es la etapa de latencia, en donde todos estos comportamientos como que se apaciguan y el niño está vinculado, o sea, está preocupado del juego y vinculado al grupo de bares. Se identifica con los compañeros del jardín, con los compañeros de ahí del barrio, con los niños del club de fútbol, las niñitas lo mismo. De hecho, hay una cuestión que era, antes daban unos dibujos animados que se llamaba La Pequeña Lulu. Entonces estaba el club de Lulú y el club de Toby, las niñitas con las niñitas, los varoncitos con los varoncitos. Entonces, toda esa etapa se presenta en la etapa de latencia. Y esa etapa es normal porque ya los niños han transitado por las etapas anteriores. Pero después entramos en la preadolescencia, tipo 12, 13 años.
en donde se vuelven a reactivar todos los aspectos vinculados justamente a la identificación, pero ya ahora no con los padres, sino que con los grupos de pares o los grupos de referencia cuando ya somos más grandes. Y andamos buscando pertenecer, andamos buscando ser acogidos, andamos buscando que nos quieran, y el niño busca identificarse, homologarse, sentirse querido, acogido, representado, y tiene un montón de comportamientos que a veces pareciera ser disruptivo para los padres, pero además termina de configurarse todos esos aspectos, perdón, que se empezaron a gestar en la etapa temprana a través de la oralidad, analidad o la genitalidad. Entonces también la adolescencia es otro aspecto que es importante cuando de repente los chiquillos tienen adolescencias complicadas y algunos papás, hay papás que se sobrepreocupan, que en el fondo atosigan al cabro, y hay papás que por otro lado son negligentes, lo dejan nomás, así total, es parte de la etapa, si no le va a pasar nada, todos pasamos por lo mismo. Pero claro, yo pasé a una etapa por mi adolescencia y mi mamá pasó hace más de 30 años la misma etapa que yo viví. Entonces, claro, todos transitamos por la misma etapa biológica, no obstante estamos situados en contextos, acuérdense, la socialización, socioculturales, tecnológicos, económicos, muy diferentes. Por ende, no vamos a enfrentar las etapas de la misma manera en que, por ejemplo, lo hicieron nuestros padres o nuestros hermanos. ¿Ya? Entonces, la adolescencia se termina de configurar todos estos aspectos que tienen que ver con estas primeras etapas de nuestro desarrollo psicoevolutivo y también vinculado a la sexualidad. Después de que pasamos la adolescencia, que ahora dura hasta como los 25 años, se supone que entramos como en la etapa de madurez. ¿Y por qué tiene vinculación esto que les menciono con la etapa laboral? Claro, de repente en la etapa laboral tú ves personas, mujeres, varones muy ansiosos, muy voraces, que salen a cada rato a fumar, que hablan demasiado, que están siempre muy ansiosos y muy nerviosos, y si no están masticando chicle o si no están comiendo algo, tienen ciertos comportamientos que son como más complejos en el ámbito laboral. También hay compañeros que de repente son un poco más complicados, algunos que son súper generosos, otros que son súper apretados con los conocimientos, entonces ya no tienen a lo mejor el control ni de lo económico ni del esfínter, pero tienen el control de la información. Entonces esos comportamientos en la etapa adulta se empiezan a vincular para atrás. Por supuesto que a nadie le interesa, a nadie. En el mundo laboral le tendría por qué interesar si yo tuve conflicto en la etapa temprana con mi madre. Eso no habla de mi rendimiento, pero sí te puede explicar parte del comportamiento de esta persona adulta, sobre todo cuando ese comportamiento es complejo. Y cuando hablamos de complejo es que justamente lleva a conflictos. ¿Ya? Si el comportamiento no lleva a ningún conflicto, nadie debería preocuparse porque no hay ningún problema. Lo mismo ocurre con la Gestalt. La Gestalt es la configuración o la organización de la información. Entonces, por eso cuando los chiquillos expusieron hablaban del concepto de cierre, de la integración, de la asimilación, de la agrupación, de la similitud, porque dependiendo de nuestra forma de percibir el mundo, ya a nivel inconsciente, vamos a percibir los fenómenos también. Entonces, de repente, a lo mejor, si yo soy medio desintegrado, van a haber dos eventos que son muy similares y que obedecen a una misma causa y no los voy a integrar, ¿ya? A lo mejor estoy viendo una información y la estoy desfigurando, estoy malinterpretando algunas temáticas o algunos comportamientos de mis compañeros. Entonces, cuando empiezan a aparecer ese tipo de conductas en el trabajo, por ejemplo, los psicólogos hacemos dinámicas justamente que tiene que ver con la Gestalt para generar cierre, para generar integración, para generar comprensión, para generar, por ejemplo, la capacidad de darnos cuenta, la conciencia, de que no todos percibimos los mismos fenómenos de la misma manera y que hay que respetar eso. Ahora estamos claros que igual que en el ejemplo que les di reciente del cabro chico que se iba a meter la caca a la boca y que hay que decirle que no, de repente hay otras personas a las cuales por más que las quieras respetar, en su forma particular de ver el mundo, va a generar un conflicto, porque si ese gallo es medio boyerista y quiere venir pilucho a la oficina, claramente no es un comportamiento adecuado ni integrado a nivel social, ¿ya? Me acuerdo que hace unos años atrás nos llamaron de una empresa, no voy a decir cuál, pero había un jefe, sí, era jefe el gallo, treintón,
no era para feo, bien simpático, como bien simpático en realidad, era como bien como entrador, simpático con las mujeres y casado, con niñitos. Y nos llaman para decirnos que habían denuncias en contra de él por acoso sexual. Yo, que lo había visto en capacitación, dije, va, qué raro, pero yo no lo encontré como la conducta del acosador. Aparte de como era como encachadito, como que todas las niñas estaban, las chiquillas, estaban así, mm, mm. Pero resulta que él, claro, po, habían tallas y tallas en las que se desubicaba. No tenía mucho filtro. No cachaba que habían cosas que no podía decir. O por último, ¿cómo se puede decir? Cosas que no podía... Ay, tiene otra palabra. Bueno, en el fondo expresar o dar a entender o molestar a alguna compañera de trabajo, porque, bueno, habían algunas chiquillas que a lo mejor eran súper amigas de él y les daba lo mismo, pero hubo personas que se empezaron a sentir incómodas y lo denunciaron, ¿ya? Y lo denunciaron no sé cuántas veces por el tema de acoso sexual. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con él, eh, era como tan extraño porque él no tenía ninguna conciencia de que lo que él estaba haciendo estaba mal, po. Él encontraba que era como, ah, pero que son graves las minas, pero ¿cómo tanta gravedad si no es para tanto? Entonces probablemente en su educación familiar, en su proceso de socialización, no hubo mucho reforzamiento del aprender a ser ubicado, de aprender a que ciertas cosas no se hacen. Es distinto, voy a decirlo nomás, pero es súper distinto tirarse un peo a venir y a tirarle una talla con connotación sexual a una compañera de trabajo que ni siquiera te conoce bien, ¿ya? Entonces, todo eso habla de que a la persona le falta adecuación social. Y hay dos arterias, o le falta adecuación social porque no le enseñaron, o bien porque enseñándole, él no tuvo la capacidad de integrar esa información. Entonces volvemos al aspecto que tiene que ver con la Gestalt, con la capacidad de poder darse cuenta y cerrar que en este aspecto, en este contexto, hay cosas que no puedo hacer, decir, expresar, no porque estén mal, sino que porque socialmente no corresponde y a lo mejor en otro ambiente lo puedo hacer, no sé, pues con mi polola, con mi esposa, o a lo mejor tampoco lo podría hacer, va a depender del tipo de comportamiento, ¿ya? El tema de la percepción social, vigente también en el aspecto laboral, porque todo el mundo percibe los fenómenos de manera diferente y todo el mundo percibe de acuerdo a lo que le conviene percibir, ¿ya? O sea, a mí me conviene cuando metí las patas hasta el fondo, me conviene que me estén atacando cuando me están haciendo notar mi error, porque a lo mejor tengo una dificultad para reconocer mi error. Y en eso me estoy equivocando tremendamente, porque a lo mejor metí realmente las patas a fondo, eso implicó que se hicieran muchas modificaciones, implicó muchos gastos, ponte tú, de repente hay gallos que se equivocan en cuestiones de plata, y son garrafales las equivocaciones, o 2 millones, 3 millones de pesos, 4 millones. Me acuerdo que había un gallo, dentro de todas las historias que tengo para contar, que era, trabajaba en el puerto y se equivocó en algo con los contenedores, pero de verdad que el error era como de 3,5 millones de pesos. Uno puede decir, bueno, para una empresa grande, transnacional, 3,5 millones de pesos, a lo mejor un detalle, una pestaña en el ojo. Pero no era tan así, porque justamente la empresa estaba atravesando por un momento complicado. ¿A quién le reclamabas por esa pérdida de 3,5 millones de pesos? No le podías decir al cliente que tú te habías equivocado y que él tenía que pagar. O sea, si tú te equivocaste, tú tenías que pagar. Y este gallo como que no lograba tampoco darse cuenta de la metida de pata. Y todo el tiempo él decía, claro, y me atacaron, y me denostaron, y casi que me humillaron. Y con mi colega lo miramos, y después lo comentábamos y decíamos, o sea, si uno se equivoca en 30 lucas, ya se arrastra pidiendo disculpas porque claro, son 30.000 pesos, pero si son 3,5 millones, te arrastras como gusano frente a la persona que te equivocaste, po. Pero él no, po, él todo el tiempo, bien como montado en el macho, asumiendo de que él era la víctima y que en el fondo no importaba el fondo, importaba la forma, ¿ya? Pero en ningún minuto él fue capaz de poder decir que él era la persona que se había equivocado. Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta y vamos tomando, como decía hace un ratito atrás, aspectos de las diferentes teorías para ir pudiendo construir
un plan de acción o de intervención, tanto con los equipos o a nivel individual, para poder mejorar las dinámicas relacionales, como por ejemplo comunicación, asertividad, trabajo en equipo, colaboración, aspectos que tienen que ver con la empatía, incluso aspectos que tienen que ver con la coordinación, porque de repente nosotros podemos trabajar súper colaborativamente, entonces nos ayudamos y nos ayudamos harto, pero no estamos coordinados, po. Y resulta que hay que estar coordinados para que la cuestión funcione. Entonces, a nivel grupal, no logran darse cuenta de que hay puntos ciegos o puntos vacíos que nadie está cerrando para poder tener un proceso mucho más óptimo, más eficiente y que no haya tantos, en este caso, costos asociados, ya sea costos de hora, costo de lucas, estrés de los mismos colaboradores. Y todas esas cosas son las que nosotros por lo general llegamos a hacer y aplicamos estas teorías. Cuando hacemos trabajos personalizados, ¿ya? Que implican abordar al sujeto de manera individual, por lo general desde el ámbito organizacional se evita tener, o sea, se tiene acceso siempre a la vida personal de los participantes, porque se parte hablando de lo laboral y siempre se termina hablando de la vida personal o familiar. ¿Ya? Entonces nosotros nos terminamos enterando de muchas cosas que en las oficinas no se tienen por qué enterar. No obstante, no somos el terapeuta del participante. Si un trabajador en una empresa tiene temas que son graves y que nosotros cuando los identificamos le decimos a la jefatura, ¿sabes qué? Esta persona tiene un tema personal, familiar, no sé, no le gusta a la jefa porque inconscientemente cuando la jefa le levanta la voz y lo reta, él inconscientemente le pareciera ser que está escuchando a su mamá cuando lo está gritando y cuando lo está descalificando. Pero al jefe de estos dos le importa un cuesco que el gallo tenga una proyección en su jefa como si fuera su mamá. Pero para nosotros, desde nuestra mirada, lo encontramos súper complejo, porque si esta persona tiene un problema con la autoridad femenina, ponte tú, no sé, por haber vivido episodios de violencia o de maltrato psicológico con la madre, claramente cuando tenga una jefa mujer va a tener problemas. Ahora puede ser al revés. Si a lo mejor en la vida de esa persona la madre, así, madre de carácter fuerte, ha sido tremendamente importante y él ha sido obediente y ha sido como leal con su mamá, cuando tenga una jefatura mujer no va a sufrir tanto, porque en realidad va a comprender la dinámica de lo que es tener una jefa, en este caso mujer. ¿Por qué hago el alcance como de la jefatura mujer? Dentro de un tema cultural en Chile, por lo general, los, entre comillas, rasgos de jefatura son más bien asociados a los varones, no son asociados a la mujer. E incluso cuando hay jefaturas mujeres, los colaboradores tienden a creer o a mal asumir que la mujer tiene que ser contenedora, maternal, más empática, más amable. Y uno de repente lo piensa y dice, pero ¿por qué tendría que ser así si es la jefa y no es tu mamá? Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que empiezan a aparecer todas estas cosas de las confusiones de los roles, de las proyecciones, de las carencias mías en este caso, una jefatura, puede ser un varón o una mujer, porque también pasa que hay personas que, por ejemplo, inconscientemente se enamoran del jefe varón, ¿ya? Y aparecen muchas fantasías asociadas a eso, o al jefe protector como si fuera un papá. Y resulta que no, no es tu papá, es tu jefe. Entonces, como es tu jefe, te va a exigir, se va a molestar, te va a aconsejar, te va a orientar, te va a enseñar, te va a felicitar. Pero no es tu papá. No puede tener una actitud como papá. No te va a dar perdonazos cada vez que tú la embarres, ni te va a estar dando consejos cada vez que tú los necesites para tu vida personal, porque no sabes si terminar o no terminar con Pablito y eso te provoca confusión, estrés y distracción, porque el jefe no es el padre, ¿ya? Ahora también hay jefes que se confunden, porque hay jefes que de repente asuman un comportamiento paternal con sus colaboradores, sin entender que los colaboradores no son sus hijos, ¿ya? Entonces todo esto que les estoy hablando tiene que ver justamente con estas dinámicas, o estas confusiones o estos elementos que aparecen que están vinculados a lo inconsciente y que si Freud estuviera vivo estaría diciendo, bueno, todo esto tiene que ver con el complejo de Edipo, el complejo de Electra y tiene que ver con todas estas cosas como de las fantasías sexuales vinculadas a las relaciones
interpersonales. ¿Alguna consulta, duda, comentario al respecto? No, profe, todo súper. ¿Sí? ¿Muy latero? No, para nada. A mí me gusta. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, comentario? No, profe, todo bien. ¿No? Ya. Bueno, la clase de hoy día la vamos a hacer cortita porque ya mañana no, el miércoles vamos a partir de lleno con todo lo que tiene que ver con la unidad de aspectos organizacionales. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hablar del trabajo en equipo, de la comunicación, del liderazgo, pero también vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con las estrategias organizacionales para construir empresas. Entonces, en la próxima clase, yo les voy a mostrar el trabajo que viene, que es el tercer trabajo, y ahí ya vamos a matar el semestre, para que acuérdense que es la construcción y creación de una empresa. Por ende, ustedes con su grupo debiesen ir ya pensando en qué empresa les gustaría a ustedes, por ejemplo, si fueran un grupo que tiene que crear una empresa, hacerlo, ¿ya? Ya, profe. Profe, Ya, chicos. ¿me puedo ver un poquito al final? Bueno, Gracias. ya chiquillos, me despido entonces. Voy a dejar de grabar.